noches. Mi nombre es Sibeli Camacho Castañeda, estudiante de la Universidad Católica CES Sapien de la Facultad de Ingeniería Civil. A continuación voy a grabar el video de la resolución de la práctica número 1 con voz propia. Bueno, la primera pregunta. Tenemos indicar los tipos de sistemas termodinámicos que existen. Actualmente existen tres sistemas, que tenemos el aislado, que es aquel que no intercambia ni materia ni energía. Luego el sistema cerrado, que es el que intercambia energía pero no materia. Luego el abierto, que es el que intercambia tanto energía como materia. En el punto número 4, que nos dice que indica el postulado de la ley de Bernoulli referente a los fluidos. Bueno, existen tres tipos de energía: la energía cinética, energía de presión y energía potencial gravitatoria. La energía cinética es debido al movimiento del fluido, la energía de presión debido a la presión del líquido y la energía potencial gravitatoria debido a la elevación. Bueno, pasando a resolver el problema número 5, tenemos a continuación. Si nos dice que el agua salada fluye constantemente desde un tanque grande y cerrado, como se muestra en la figura, la deflexión en el manómetro de mercurio es de 1 pulgada y los efectos viscosos son insignificantes. Determinar el caudal y la presión en el aire del tanque. Vamos a tomar como punto de referencia más o menos entre la mitad del tanque. Vamos a tener el punto en el diámetro más grande. Vamos a tener el punto número 1 y en el más pequeño el número 2. En el caso de continuando con la resolución, vamos a utilizar la fórmula de velocidad, que es la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por altura. En este caso la altura la vamos a tener de 8 pies, convirtiéndola a metros es de 2.44. Por eso es que la altura lo ponemos de 2.44. Reemplazando tenemos la velocidad de 6.92. Sabemos que la forma de caudal es velocidad por área. En el área, y al tener el diámetro, vamos a poder obtener el caudal, que tendría un resultado de 72.8 metros cúbicos sobre segundos. Luego vamos a buscar la presión en el punto B, que la fórmula sería la densidad por la gravedad por altura. Y luego obtenemos la presión, que es de 27.53. Luego utilizamos la fórmula de presiones, velocidad y áreas, en la cual vamos a tener la presión en A, en este caso que sería en el aire, la presión de aire en el tanque. Reemplazando todo lo que hemos conseguido anteriormente, obtendremos 49.69. Luego la prueba número 6 nos dice que el combustible de fuel 4 fluye a través del medidor Venturi mostrado y la velocidad que entra a la tubería es de 19 pies sobre segundos. Si los efectos viscosos son insignificantes, determinar las diferencias de velocidades entre la garganta de Venturi y su diámetro. Además, la elevación de H en el combustible en el tubo abierto conectado. Tomando como una línea de referencia entre los dos puntos de la figura, analizaremos de la siguiente forma. Por continuidad vamos a tener que el volumen en 1 por el área en 1 va a ser igual al volumen 2 por el área 2. Reemplazando, vamos a tener la velocidad en 2 de 14.17. Luego la presión en el punto número 2, que la fórmula es presión atmosférica más la altura por la densidad. Reemplazando en el punto 2 tenemos que es presión atmosférica 1, la altura 6 y la densidad del fuel es 0.8. Tenemos la presión en 2, que es de 5.8. Reemplazando la velocidad en 2 y la presión en 2 en las fórmulas de velocidad, presión y áreas, poniendo como punto de referencia en este caso
En la primera área la vamos a despreciar y reemplazando los demás vamos a mostrar la presión en el punto número 2, que es de 15.37. Luego operando últimamente para hallar H, que es la altura, teniendo ya la presión 1, tenemos que H es igual a 17.96. La pregunta número 7. Se tiene el siguiente tubo de Pitot que mide las velocidades dentro de una tubería de 1 metro de diámetro, según la figura. Si se sabe que la distribución de velocidades sigue la trayectoria de una función elíptica, hallar dicha ecuación si se sabe que cuando el fluido es de 0.37.5 metros en la columna de H de mercurio 5 centímetros. Bueno, teniendo la elipse nos piden lo que es la función, la elipse nos pide la función elíptica. Utilizamos la fórmula de velocidad, que es igual a 2 veces la gravedad por la altura por la densidad del mercurio sobre la densidad del líquido, en este caso que sería el agua. Reemplazando todo, vamos a tener que es 3.64. Luego, teniendo como punto de referencia en el punto centro hasta el otro punto de la circunferencia, vamos a tener de 0.5. Tomando las velocidades, la fórmula vendría a ser velocidad al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre, en este caso 0.5 al cuadrado va a ser igual a 1. Hallando la aceleración y despejándolo tenemos que es igual a 4.21. Y la ecuación estaría dada por velocidad al cuadrado sobre 4.21 al cuadrado más y al cuadrado sobre 0.5 al cuadrado es igual a 1. Luego, en la pregunta número 8 nos dice, si por una tubería lisa de 420 milímetros de diámetro continuo y una longitud de 2 kilómetros, se bombea agua con condiciones normales hasta la altura de 45 metros. La tubería descarga en un tanque abierto a la presión atmosférica con rapidez volumétrica de 1.5 litros sobre segundo. Nos pide calcular la diferencia de presión entre A y B y se sabe que de A y B hay 8 kilómetros. La diferencia de presión en la tubería entre A y C y la potencia de la bomba necesaria para subir el caudal del agua. Lo analizaremos de la siguiente forma, utilizando la fórmula de presiones, velocidades y áreas. Vamos del punto A al punto B en primer lugar. Por estar a la misma altura, vamos a despreciar las alturas, que sería ZA y ZB. Luego, por un proceso de continuidad donde la velocidad va a ser la misma, descartamos las velocidades en A y B y nos va a quedar que presión en A menos presión en B sobre la densidad va a ser igual a 0. Entonces, como resultado, tenemos que presión en A menos presión en B, la diferencia va a ser igual a 0. Luego en el segundo punto, analizando de A a C, de la misma fórmula vamos a despreciar la altura en A porque es al mismo nivel, y por ser continuidad, por ser un tubo liso, despreciamos las velocidades. Y vamos a tener que presión en A menos presión en C sobre la densidad va a ser igual a 45. En este caso lo multiplicaremos por 1000 para obtener la presión. Tenemos una diferencia de presión de 45.000 pascales. Luego, por último, nos pide hallar la potencia. La potencia es una fórmula que está dada por la altura, por el caudal y la densidad. En este caso la altura es de 45, por una densidad de 1.1 y por un caudal de 1000, obteniendo como potencia 54 watts. Esa sería toda la revisión de la práctica número 2.